Conduzco camiones desde hace más de 20 años. Conozco las carreteras del país como la palma de mi mano y he vivido cosas que harían temblar a los conductores más novatos. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió esa noche de octubre. Había recibido un encargo de última hora para transportar una carga desde Chicago hasta una pequeña ciudad en Montana. La paga era buena y, como siempre, el tiempo apremiaba. Salí al anochecer, después de asegurarme de que todo estaba en orden con el camión. Revisé las luces, los neumáticos, la carga. Todo estaba bien. No soy supersticioso, pero siempre me aseguro de que todo funcione perfectamente antes de una ruta larga. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. Las carreteras estaban despejadas y el clima, aunque frío, no presentaba problemas. Llegué a una estación de servicio en Wisconsin y llené el tanque. La chica de la tienda me saludó con una sonrisa cansada y me deseó buen viaje. No pude evitar notar que sus ojos parecían preocupados, pero lo atribuí a la fatiga de una larga jornada laboral. Continué mi camino hacia el norte, adentrándome en territorios cada vez más remotos. A medida que avanzaba, el tráfico disminuía hasta casi desaparecer. Me encontré solo en una carretera que serpenteaba a través de densos bosques, con la luna como única compañera. La tranquilidad era perturbadora, pero no inusual para un camionero veterano como yo. Cerca de la medianoche comencé a sentirme extraño. No era cansancio, era algo más. Una sensación de incomodidad, como si algo o alguien me estuviera observando. Miré por los espejos retrovisores y no vi nada fuera de lo común. El camino seguía extendiéndose delante de mí, interminable y desierto. Decidí encender la radio para distraerme, pero solo capté estática. Maldije entre dientes y apagué el aparato. Entonces lo vi. En el borde de la carretera, a unos 100 metros adelante, había una figura. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. Era un hombre, de pie junto a su coche averiado. Hice señas con las luces y me detuve junto a él. No soy de los que dejan a alguien tirado en medio de la nada, así que bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. El hombre parecía aliviado. Tenía unos 40 años, cabello corto y ropa de trabajo. Me dijo que su coche se había descompuesto y que no tenía cobertura en su teléfono. Me pidió si podía llevarlo al siguiente pueblo para buscar asistencia. Asentí y le hice un gesto para que subiera. Le ofrecí un café de mi termo mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Nos pusimos en marcha y durante un rato la conversación fluyó naturalmente. Hablamos del clima, de la carretera, de cosas triviales. Pero, en algún momento, empecé a notar que sus respuestas se volvían menos coherentes. Parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Intenté preguntarle más sobre sí mismo, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. Pensé que tal vez estaba en estado de shock por la avería del coche. La carretera seguía serpenteando a través del bosque, y los kilómetros pasaban sin que encontráramos ningún pueblo o estación de servicio. Empecé a preocuparme. Consulté el GPS, pero la señal era débil y el mapa no se cargaba. Me sentí atrapado en una especie de bucle interminable. La sensación de ser observado volvió, más intensa que antes. Miré de reojo al hombre y me di cuenta de que no había bebido ni una gota de café. Sus manos estaban cruzadas sobre su regazo y sus ojos miraban fijamente hacia adelante, sin parpadear. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, un ciervo saltó a la carretera y tuve que frenar bruscamente. El hombre ni se inmutó. Su comportamiento era cada vez más inquietante. Le pregunté si estaba bien y solo asintió lentamente. Decidí que la próxima área de descanso que encontrara me detendría y lo dejaría allí. Algo no estaba bien. Seguimos avanzando en silencio. El bosque parecía más oscuro y opresivo, y el tiempo pasaba extrañamente lento. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. La aguja del combustible, que estaba en la mitad, cayó de golpe hasta marcar vacío. Estaba seguro de haber llenado el tanque. Intenté mantener la calma y busqué un lugar donde detenerme. Finalmente, vi una pequeña área de descanso a la derecha. Entré con dificultad y me estacioné junto a un par de camiones. El hombre no dijo nada mientras bajaba del camión. Le deseé suerte y volví a mi asiento, observándolo desde el espejo retrovisor.
Caminó lentamente hacia el edificio de baños y desapareció en la oscuridad. Decidí aprovechar para revisar el motor. No encontré nada fuera de lo común, pero el nivel de combustible seguía en 0. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo, cerca de las ruedas del camión. Parecían huellas, pero no eran de botas ni zapatos. Eran marcas de garras, como si algún animal grande hubiera estado rondando el vehículo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté razonar, encontrar una explicación lógica. Quizás un oso había pasado por allí, o algún otro animal del bosque. Pero la sensación de ser observado persistía. Volví al camión y cerré las puertas con llave. Revisé los espejos una y otra vez, esperando ver al hombre regresar, pero no lo hizo. La noche avanzaba y la radio seguía sin funcionar. La batería de mi teléfono estaba agotada. Estaba completamente aislado. Intenté dormir, pero cada ruido me hacía saltar. Los ruidos de ramas crujientes, el viento golpeando la cabina, todo sonaba más fuerte de lo normal. Cerca del amanecer, escuché pasos afuera. Lentamente, levanté la vista y vi una sombra moviéndose entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza. La figura se acercaba al camión y pude ver que no era el hombre que había recogido. Era otra persona, o algo parecido a una persona. Caminaba lentamente, como si estuviera herida, pero sus movimientos eran extrañamente fluidos. La figura se detuvo frente al camión y se quedó allí, inmóvil. Intenté no hacer ruido, conteniendo la respiración. Después de unos minutos que parecieron eternos, la figura se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. No pude dormir más. Tan pronto como amaneció, intenté encender el camión. Para mi sorpresa, el motor arrancó sin problemas y el indicador de combustible volvió a la normalidad. Salí de la zona de descanso a toda prisa, sin mirar atrás. Conduje sin detenerme hasta llegar a una estación de servicio en un pequeño pueblo. Allí, finalmente, pude descansar un poco y cargar mi teléfono. Intenté contarle a la dependienta lo que había pasado, pero no me creyó. Solo me miró con una mezcla de lástima y desdén. Llamé a la empresa para informarles de lo ocurrido y me dijeron que no tenían registrado ningún encargo para esa ruta. Verifiqué los documentos y, efectivamente, no había ninguna orden de transporte para Montana. Me sentí desconcertado y aterrado. ¿Había soñado todo? Revisé el camión y encontré las marcas de garras en el suelo, pruebas de que algo extraño había pasado. Decidí no insistir más y continuar mi viaje de regreso. Desde entonces, evito esa ruta. Cada vez que paso cerca, una sensación de incomodidad se apodera de mí. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, ni quién o qué era ese hombre. Lo único que sé es que, en las carreteras solitarias y oscuras, hay cosas que no tienen explicación, y es mejor no intentar entenderlas. Siempre he disfrutado de la libertad que ofrece la carretera. El viento en la cara, el rugido del motor bajo mis pies y la sensación de no tener a nadie a quien responderle. He sido camionero toda mi vida y he visto de todo en mis viajes. Pero la experiencia que tuve hace unos meses todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Era una noche de otoño y me dirigía hacia el oeste con una carga de productos electrónicos. La carretera estaba desierta y el aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas. La música del radio apenas llenaba el vacío de la cabina. Según el GPS, había una estación de servicio a unos 20 kilómetros y planeaba detenerme allí para descansar un poco y llenar el tanque. A medida que avanzaba, el cielo comenzó a nublarse y una densa niebla se levantó de repente, reduciendo mi visibilidad a pocos metros. Reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla. Los árboles se alzaban como sombras fantasmales a ambos lados de la carretera y el silencio era casi opresivo. Después de lo que pareció una eternidad, divisé una luz parpadeante a lo lejos. Pensé que debía ser la estación de servicio y aceleré un poco, ansioso por llegar. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era una estación de servicio. Era una vieja señal de neón que anunciaba un motel, el refugio del viajero. No recordaba haber visto ese motel en el mapa, pero la niebla era tan densa que no quería seguir conduciendo. Decidí que una noche de sueño en una cama decente no me vendría mal.
Estacioné el camión en el pequeño aparcamiento y me dirigí a la recepción. La puerta de madera chirrió al abrirse y un hombre mayor con una barba gris y desaliñada me recibió desde el mostrador. ¿Necesita una habitación?, preguntó con una voz ronca. Asentí y le entregué mi identificación. El hombre me entregó una llave antigua con el número 7 grabado en una placa de metal. Me dio unas pocas instrucciones y me deseó una buena noche. La habitación estaba en el extremo del pasillo. El suelo de madera crujía bajo mis pies y la luz parpadeante del pasillo añadía un aire inquietante. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba sorprendentemente limpia y bien cuidada, aunque decorada con un estilo anticuado. Cerré la puerta con llave, me desvestí y me metí en la cama. La fatiga del viaje pronto me hizo caer en un sueño profundo, pero no fue un descanso tranquilo. Soñé con susurros, sombras moviéndose por la habitación y una extraña sensación de ser observado. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miré el reloj. Eran las 3 a.m. e intenté volver a dormir, pero la inquietud me lo impedía. Decidí que un poco de aire fresco me haría bien. Me vestí y salí al pasillo. La niebla seguía allí, densa y pesada. Caminé hacia el aparcamiento y fue entonces cuando la vi. Una cabaña de madera a unos 100 metros del motel, apenas visible entre los árboles. No recordaba haberla visto antes. Una extraña curiosidad me impulsó a acercarme. A medida que me aproximaba, noté que la cabaña estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. Sin embargo, una débil luz amarillenta brillaba desde el interior. Me acerqué cautelosamente y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido. El interior estaba lleno de polvo y telarañas. Había muebles viejos, un par de sillas derrumbadas y una mesa cubierta de papeles amarillentos. En una esquina, una chimenea apagada, y junto a ella, un viejo baúl de madera. La luz provenía de una lámpara de aceite que estaba sobre la mesa. Algo en la atmósfera de la cabaña me resultaba perturbador. Me acerqué a la mesa y miré los papeles. Eran viejos registros de huéspedes, algunos fechados hace más de 50 años. Los nombres y las fechas estaban desvanecidos, pero una palabra se repetía en varios de ellos: desaparecido. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí que ya había visto suficiente y me di la vuelta para irme. Pero entonces escuché un susurro. Me congelé, tratando de discernir si era producto de mi imaginación. El susurro se hizo más fuerte, como si viniera de debajo de la cabaña. Miré el suelo y vi una trampilla medio oculta bajo una alfombra polvorienta. Contra mi mejor juicio, la levanté. Unas escaleras descendían a la oscuridad. La lámpara de aceite proporcionaba suficiente luz para ver que el suelo estaba hecho de tierra y raíces. La curiosidad, mezclada con el miedo, me llevó a bajar las escaleras. El aire era pesado y húmedo, y el susurro era más claro ahora. Parecía un canto, una letanía en un idioma que no entendía. Al llegar al fondo de las escaleras, me encontré en un pequeño sótano. En el centro, había un círculo de piedras con símbolos grabados en ellas. En el centro del círculo, una figura encapuchada estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia abajo, murmurando en aquel idioma extraño. Retrocedí, sintiendo que había invadido algo que no debía. Pero antes de que pudiera dar un paso, la figura levantó la cabeza y me miró directamente. No había ojos, solo un vacío oscuro. El canto se detuvo y un silencio mortal llenó el espacio. Un pánico indescriptible se apoderó de mí. Me giré y subí las escaleras tan rápido como pude. Al llegar a la cabaña, tiré la lámpara al suelo, provocando que el aceite se derramara y una llama se encendiera. Corrí hacia el motel sin mirar atrás. El fuego rápidamente se propagó y en cuestión de minutos, la cabaña ardía como una pira. No esperé a ver las consecuencias. Corrí hacia mi camión, arranqué el motor y me alejé de allí lo más rápido que pude. La niebla se disipó tan misteriosamente como había aparecido, y pronto encontré la carretera principal. No volví a mencionar lo ocurrido a nadie. Cada vez que paso por esa ruta, evito mirar hacia el bosque, temiendo ver la silueta de aquella cabaña. La sensación de ser observado persiste, y a veces, en las noches más oscuras,
Creo escuchar aquel susurro lejano en mis sueños. No sé qué era esa figura ni qué estaba haciendo en el sótano, pero desde entonces, una parte de mí siempre está alerta, esperando lo inexplicable. La carretera sigue llamándome, pero ahora, cada vez que tomo una nueva ruta, no puedo evitar preguntarme qué otros secretos oscuros esconden esos caminos solitarios y olvidados. He recorrido muchas rutas a lo largo de mi vida como camionero, pero la Ruta 66 siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Es una carretera llena de historia, de historias y a veces de misterios que nunca se llegan a resolver del todo. Uno de esos misterios me atrapó una noche y aún hoy me sigue atormentando. Había salido de Los Ángeles con una carga de suministros médicos destinados a un pequeño hospital en Oklahoma. La primera parte del viaje fue tranquila, disfrutando del paisaje y la soledad de la carretera. Paré en algunos de los típicos paradores de la Ruta 66, llenos de recuerdos de una época pasada, y me abastecí de café y snacks para el camino. La noche cayó rápidamente, y la carretera, que durante el día era una mezcla de turistas y nostálgicos, se volvió un desierto oscuro y solitario. Conduje durante varias horas, disfrutando de la calma y del sonido constante del motor. Todo iba bien hasta que, cerca de la medianoche, noté algo extraño en el horizonte. Una luz parpadeante se veía a lo lejos, intermitente y débil. Pensé que podría ser algún vehículo averiado o quizás una señal de advertencia, así que reduje la velocidad. A medida que me acercaba, la luz se hacía más intensa y noté que provenía de una pequeña estación de servicio al borde de la carretera, una de esas viejas gasolineras de los años 50. Decidí detenerme y revisar mi camión. Siempre es buena idea asegurarse de que todo esté en orden en mitad de un viaje largo. Además, la estación parecía vacía, lo que me daba la oportunidad de estirar las piernas sin mucha compañía. Aparqué el camión y salí. La estación estaba desierta, pero las luces del interior estaban encendidas. Me acerqué a la puerta y, para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Entré y eché un vistazo alrededor. Había estantes con productos básicos, una vieja máquina registradora y un par de mesas con sillas. Todo parecía sacado de otra época. Al fondo del local, un hombre mayor estaba de pie detrás del mostrador. Su rostro era arrugado y su mirada penetrante. Me saludó con un asentimiento de cabeza y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó con una voz áspera. Le expliqué que quería revisar mi camión y si tenía algún problema, necesitaría usar el teléfono para llamar a la compañía. El hombre asintió y me ofreció un café mientras hacía mi inspección. Acepté el café y salí al aparcamiento. Mientras revisaba el camión, no encontré nada fuera de lo normal. Todo estaba en perfecto estado. Me disponía a volver a la carretera cuando una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Miré a mi alrededor y vi una pequeña casa detrás de la estación. Parecía abandonada, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. La curiosidad me llevó a acercarme. Caminé lentamente hacia la casa y a medida que me acercaba, sentí una presencia inquietante. Empujé la puerta y entré. El interior estaba en ruinas, con muebles rotos y polvo por todas partes. Pero en el centro de la sala había algo que no encajaba. Una mesa con varias fotos esparcidas por encima. Me acerqué y miré las fotos. Eran imágenes en blanco y negro de la estación de servicio en sus días de gloria. En algunas, el hombre mayor aparecía junto a otros trabajadores y clientes. Pero había una foto que captó mi atención. Era una imagen de un camión similar al mío, estacionado frente a la estación, con una fecha escrita en el margen: 1957. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La foto era idéntica a la escena que había visto al llegar. ¿Cómo era posible? Decidí que ya había visto suficiente y salí de la casa rápidamente. Volví a la estación y me dirigí al mostrador, pero el hombre mayor había desaparecido. Llamé un par de veces, pero no hubo respuesta. Dejé el café sobre el mostrador y salí del edificio. La sensación de ser observado se hizo más fuerte y no pude evitar mirar hacia la casa una vez más. Las luces del interior parpadeaban y por un instante me pareció ver una figura en una de las ventanas rotas.
Regresé al camión y arranqué el motor. Quería dejar aquel lugar lo más rápido posible. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi que las luces de la estación se apagaban una a una, sumiendo el lugar en la oscuridad. Conduje durante varias horas más, sin detenerme ni una vez. La inquietud no me dejaba en paz. Finalmente, llegué a una gran área de descanso y decidí tomar un respiro. Aparqué el camión y me dirigí a la cafetería del lugar. Necesitaba un café y algo de comida para despejar mi mente. Mientras tomaba un café, no pude evitar contarle mi experiencia al camarero. Esperaba que se riera o pensara que estaba loco, pero en lugar de eso, su expresión se tornó seria. «He oído hablar de esa estación de servicio», dijo en voz baja. «Se incendió en 1957 y todos los que estaban allí desaparecieron. Dicen que a veces los camioneros ven las luces y se detienen, pero nadie sabe realmente qué ocurre después». Me quedé sin palabras. Terminé mi café y volví al camión, decidido a terminar mi viaje sin más paradas. Llegué al hospital en Oklahoma al amanecer y descargué la mercancía. La sensación de inquietud no me había abandonado, pero al menos estaba a salvo. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cabina del camión, me pregunté qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo en aquella estación. Nunca sabré la respuesta, y quizás sea mejor así. La Ruta 66 sigue llamándome, pero cada vez que paso por esa zona, acelero un poco más, recordando las luces parpadeantes y las fotos de un tiempo perdido. La carretera es un lugar lleno de misterios, y algunos de ellos es mejor dejarlos sin resolver. He sido camionero durante más de 30 años. Las carreteras de América han sido mi hogar, y he visto todo tipo de cosas en mis viajes, algunas de las cuales preferiría olvidar. Sin embargo, hay una experiencia que sobresale por encima de todas, una noche que cambió mi vida para siempre. Había recibido un encargo para transportar una carga de maquinaria agrícola desde Texas hasta Nevada. El trayecto era largo, pero las condiciones climáticas eran favorables y el tráfico era escaso. Decidí tomar una ruta menos transitada a través de las montañas, un desvío que me ahorraría tiempo, aunque también me llevaría por terrenos más solitarios. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. La carretera serpenteaba a través de bosques densos y valles profundos, y apenas me crucé con algún otro vehículo. Al caer la noche, la soledad de la ruta comenzó a hacer mella en mí. La radio no captaba ninguna señal, y mi teléfono apenas tenía cobertura. Poco después de la medianoche, me encontré con un tramo de la carretera que no recordaba haber visto en el mapa. Una señal de tráfico, oxidada y casi ilegible, indicaba que era el Paso de la Sombra. Pensé que debía ser un antiguo nombre local, y no le di más importancia. Sin embargo, la sensación de inquietud que me invadió fue difícil de ignorar. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a espesarse, cubriendo la carretera como un manto. Reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla. Fue entonces cuando vi la cabaña. Estaba al borde de la carretera, apenas visible entre la niebla. No parecía un lugar abandonado, aunque no había luces encendidas ni signos de vida. Algo me impulsó a detenerme. Quizás fue la necesidad de estirar las piernas, o tal vez la curiosidad insaciable que siempre he tenido. Aparqué el camión en el arcén y bajé, cerrando la puerta con cuidado para no hacer demasiado ruido. La cabaña parecía aún más siniestra de cerca, con su madera vieja y oscura, y ventanas que reflejaban la luz de mis faros como ojos vacíos. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y se abrió con un chirrido. El interior estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Había muebles viejos, cubiertos de polvo, y un extraño olor a humedad y moho. Avancé unos pasos, mi linterna revelando detalles de un lugar que parecía haber sido abandonado a toda prisa. Había platos en la mesa, sillas volcadas y un libro abierto sobre una cómoda. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Decidí no adentrarme más y regresar al camión, pero justo cuando iba a dar la vuelta, escuché un susurro, un sonido bajo y constante, como si alguien estuviera murmurando justo al lado mío. La sensación de inquietud se convirtió en puro terror. Apagué la linterna y me quedé quieto, conteniendo la respiración.
El susurro se hizo más fuerte, más claro. Era una voz masculina, hablando en un idioma que no reconocía. Sentí que algo se movía a mis espaldas y giré bruscamente, iluminando la habitación con la linterna. No había nadie. Salí de la cabaña tan rápido como pude, tropezando con los escalones de la entrada. Al llegar al camión, encendí el motor y me alejé de allí sin mirar atrás. La niebla parecía más densa y el camino se hacía cada vez más difícil de seguir. Conducí durante lo que parecieron horas, pero la niebla no se disipaba. El susurro seguía resonando en mi cabeza, incesante y perturbador. Estaba empezando a pensar que nunca saldría de aquel tramo de carretera cuando, de repente, la niebla comenzó a clarear y divisé luces a lo lejos. Era una pequeña gasolinera, un oasis en medio de la nada. Aparqué el camión y entré, esperando encontrar a alguien con quien hablar, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que había pasado. El dependiente, un hombre de mediana edad con una expresión amable, me miró con curiosidad. ¿Todo bien, amigo?, preguntó al verme entrar. Le conté lo que había ocurrido, desde la cabaña hasta el susurro. Esperaba que se riera o me dijera que estaba imaginando cosas, pero en lugar de eso, su expresión se volvió seria. ¿Dijiste el paso de la sombra?, preguntó, y asentí. Ese lugar tiene una historia oscura. Hace muchos años una familia vivía en esa cabaña. Desaparecieron sin dejar rastro, y desde entonces la gente ha hablado de voces y apariciones en la zona. El dependiente me contó que los lugareños evitaban esa parte de la carretera, especialmente de noche. Nadie sabía realmente qué había pasado con la familia, pero las historias de susurros y sombras eran comunes entre los camioneros que tomaban esa ruta. Terminé mi café y agradecí al hombre por la información. Salí de la gasolinera con una mezcla de alivio y temor. Al menos ahora sabía que no había sido una alucinación. Algo extraño y perturbador había ocurrido en el paso de la sombra. Continué mi viaje hasta Nevada, evitando cuidadosamente cualquier ruta que pudiera llevarme de vuelta a esa cabaña. La sensación de ser observado nunca me abandonó del todo, y cada vez que paso cerca de un bosque o una vieja casa, me invade una inquietud indescriptible. He aprendido a vivir con esa experiencia, a aceptarla como parte de los peligros de la carretera. Pero cada vez que recuerdo esa noche, el susurro vuelve a mi mente, como un eco persistente de algo que no puedo ni quiero comprender del todo. La carretera es mi vida, y siempre lo será, pero ahora sé que hay cosas en los caminos solitarios que es mejor no intentar entender. Algunos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad, y a veces, la ignorancia es una bendición. Si os está gustando el video, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún contenido nuevo. Ahora sí, seguimos con las historias. Como camionero, he pasado más noches en la carretera de las que puedo contar. La rutina de conducir largas horas y dormir en paradas de camiones se ha convertido en mi vida. He escuchado muchas historias de otros conductores sobre experiencias extrañas y encuentros misteriosos, pero nunca pensé que algo así me sucedería a mí. Hasta hace poco. Era una noche de verano, y yo estaba llevando una carga de productos frescos desde Seattle a San Diego, recorriendo la autopista 5. La noche era clara, y la luna llena iluminaba la carretera. Había poca gente en la autopista, solo algunos camiones y coches dispersos. Todo transcurría con normalidad hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, noté algo en el horizonte. Una luz tenue, parpadeante, que parecía moverse a lo largo de la carretera. A medida que me acercaba, la luz se hacía más brillante y pude distinguir que provenía de un viejo camión, un modelo antiguo, probablemente de los años 70. El camión avanzaba lentamente, zigzagueando ligeramente. Pensé que tal vez el conductor estaba cansado o que tenía algún problema mecánico. Decidí adelantarlo y seguir mi camino. Cuando estaba a punto de rebasarlo, noté algo extraño. El camión no tenía matrícula y su pintura estaba desgastada y oxidada. Pero lo más perturbador era que no había conductor a la vista. Mi corazón empezó a latir más rápido. Reduje la velocidad y me coloqué detrás del camión, observándolo con detenimiento. No había ninguna señal de que alguien estuviera al volante. El camión seguía su camino,
como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Decidí encender las luces altas y tocar la bocina, esperando alguna reacción. Nada. El camión continuaba su marcha lenta y errática. La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi interior. No podía dejar de mirar esa extraña escena. Finalmente, tomé una decisión. Necesitaba saber qué estaba pasando. Aceleré y me coloqué al lado del camión. Miré a través de las ventanas y, efectivamente, el asiento del conductor estaba vacío. Pero lo que vi en el asiento del pasajero me dejó helado. Una figura borrosa, apenas visible, que parecía moverse y cambiar de forma. El miedo se apoderó de mí y aceleré para alejarme de aquel camión fantasma. Miré por el retrovisor y lo vi desvanecerse en la oscuridad de la noche. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sido eso? ¿Era una alucinación causada por el cansancio? ¿O algo más siniestro? Llegué a una parada de camiones unos kilómetros más adelante. Necesitaba un descanso y un café fuerte para despejar mi mente. Entré en la cafetería y pedí un café bien cargado. Mientras esperaba, me acerqué a un grupo de camioneros que charlaban en una mesa cercana. Decidí compartir mi experiencia con ellos, esperando encontrar alguna explicación. Cuando terminé de contar mi historia, los hombres se miraron entre sí, con expresiones serias. Uno de ellos, un veterano con años de experiencia en la carretera, habló en voz baja. «¿Has visto el camión fantasma de la autopista 5?» dijo. «Muchos de nosotros lo hemos visto, pero pocos hablan de ello. Dicen que es el espíritu de un camionero que murió en un accidente hace décadas. Su camión quedó destrozado, pero su espíritu sigue conduciendo por la autopista, buscando algo que nunca encontrará». Otra persona en la mesa asintió con la cabeza y añadió: «He escuchado esa historia. Algunos dicen que si ves el camión y no le prestas atención, no pasa nada. Pero si intentas acercarte o interactuar con él, corres el riesgo de atraer su maldición». La conversación se volvió aún más inquietante. Los camioneros compartieron historias de otros encuentros con el camión fantasma, todas diferentes, pero con un tema común: una sensación de inquietud y peligro. Después de un rato, decidí que era hora de volver a la carretera. Agradecí a los hombres por sus historias y consejos, y regresé a mi camión. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en el encuentro y en las historias que había escuchado. Mantuve mis ojos en la carretera, alerta ante cualquier señal de aquel viejo camión. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero la experiencia me dejó marcado. Ahora, cada vez que tomo la autopista 5, no puedo evitar sentir una punzada de temor. Miro con atención cada luz en el horizonte, cada vehículo que pasa, esperando no volver a ver aquel camión fantasma. La carretera es un lugar lleno de misterios, y aunque algunos son explicables, otros desafían toda lógica. He aprendido a aceptar que hay cosas que nunca entenderemos por completo. El camión fantasma de la autopista 5 es uno de esos misterios, una presencia inquietante que sigue rondando los caminos solitarios de la noche. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.